¿Estamos? Bien. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar entonces con el capítulo 2. ¿Sí? La idea es avanzar con el capítulo 2 y llegar a avanzar en el 3. Idealmente hubiéramos terminado hoy con el 3, pero hemos tenido retrasos técnicos variados. El capítulo 2 es sobre agentes inteligentes. Esto es una versión reducida, digamos, donde condenso lo más importante. Y bien, ¿qué tal? Lo que vamos a discutir es principalmente el concepto de racionalidad o de agente racional, ¿sí? Que ya vimos en el capítulo anterior, después de toda una, diría, fructífera conversación que tuvimos, discusión sobre la idea del concepto de inteligencia. Al menos llegamos a la conclusión de que agente racional o racionalidad, ¿no? La idea de un agente que hace lo correcto, hace lo mejor posible, condensa o nuclea a muchas diferentes variantes de sistemas inteligentes, ¿sí? O de implementaciones de sistemas que reproducen alguna idea vaga de inteligencia. Bien. Entonces vamos a estudiar agentes y su entorno, el entorno donde viven los agentes, donde se mueven. Vamos a definir el agente racional de manera formal. Y después lo que vamos a hacer es categorizar al entorno y a los agentes, ¿no? En distintos grupos, como para manejar y compartimentalizar la enorme complejidad que pueden presentar los entornos en donde se mueven los agentes. Bien. Siguiente. Bueno, la idea del agente y su entorno es muy simple. Es un agente, ¿sí? Que tiene estados internos, digamos, ¿no? Idealmente, o en la práctica lo más probable es que sea una CPU, ¿sí? De algún tipo o muchas, digamos, alguna unidad de procesamiento, memoria, etcétera, ¿sí? Y tiene actuadores, ¿sí? Que ejecutan acciones en algún entorno, ¿sí? No, avanzarlo a page 3. Bien. Entonces decíamos que teníamos un agente y de paréntesis, bien lo que hiciste, digamos. No importa corregirlo después, pero al menos está con él. No puedo hablar mucho porque si no aburro a los que están escuchando online. Bien, entonces el agente está embebido en este entorno, tiene actuadores con los cuales actúa y modifica ese entorno, y tiene sensores con los cuales percibe los estados del entorno, ¿sí? Acá el esquema, digamos, no es de lo más quizás adecuado. El agente está embebido en el entorno, no está separado del entorno, digamos, ¿no? O sea, pero la idea es que actúa sobre este entorno y percibe sus estados, ¿sí? Vamos a llamar a S al conjunto de posibles percepciones que puede tener y a al conjunto de posibles acciones, ¿sí? Bien. Bueno, acá tenemos ejemplos muy sencillos de sensores y actuadores, ¿sí? Para los humanos claramente son la nariz, orejas, ojos, piel, etcétera, y actuadores son brazos, manos, piernas. El sonido también puede actuar, ¿sí? Bien, en el caso de robots, esto mismo, en el caso de los humanos, artificial, o otro tipo completamente nuevo de sensores y actuadores como teclado, red, micrófono. Actuadores pueden ser muy calientes sobre todo lo que es salida, ¿sí? Como ven, esto es muy parecido, pareciera ser lo mismo que el esquema que hemos escuchado hace mucho tiempo de lo que es una computadora que tiene input, output y una unidad de procesamiento, ¿sí? Bueno, bien, sí, no deja de ser eso porque justamente las computadoras está copiando a la situación real, pero si lo intentan generalizar no pueden mucho más que eso. Lo que pueden hacer es mejorar los inputs y mejorar los outputs, ¿sí? Bien, así que una computadora es un agente, ¿sí? Bien. Veamos entonces cuál es la tarea que tenemos como ingenieros en inteligencia artificial, digamos.
cuando queremos diseñar un sistema de inteligencia artificial? ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, queremos hacer algo muy simple. Dado una secuencia de percepciones, esa estrella es la secuencia de percepciones. En el caso actual mío, estoy recibiendo una secuencia de imágenes que están entrando por mis ojos. Lo mismo, una computadora conectada a una cámara puede estar recibiendo una secuencia de imágenes, ¿sí? Más o menos 30 por segundo, o podría estar recibiendo cualquier otro tipo, a través de la red, distinto, ¿no? Pero el tema es una secuencia, esta es la secuencia desde algún instante inicial de input que ha tenido. Dada esa secuencia de percepciones, digamos, desde que lo encendimos, él tiene que decidir qué acción ejecutar. ¿Sí? Si nosotros determinamos para cada secuencia de acciones, le decimos cuál es la acción a ejecutar, estamos determinando completamente el comportamiento de la gente, ¿verdad? Para cada posible input que haya tenido, que es una secuencia de input, ¿qué hacer? ¿Sí? Lo natural que uno se imagina es el input actual, dado el input actual, ¿qué hacer? Pero hay situaciones en donde es necesario también conocer el pasado para poder decidir qué hacer. Así que el caso más general es toda la secuencia de acciones desde que lo encendimos. ¿Sí? A eso lo llamamos la función de la gente. ¿Sí? Teórica, todavía no estamos hablando de cómo la vamos a construir o de dónde la vamos a sacar. ¿Sí? Bien, como estamos pensando en que estos agentes los vamos a materializar, instanciar en computadoras, hablamos del programa de la gente, que es la instanciación computacional o la implementación computacional de esa función de la gente. ¿Sí? De alguna manera. Bien. Una posible manera de implementarlo es a través de una tabla. ¿Sí? Sabemos que el input de esta función de la gente, si bien es una secuencia muy compleja y muy larga de inputs, de percepciones, siendo que esto va a entrar en una computadora es discreto, porque en definitiva son ceros y unos. ¿Sí? Y la salida también es discreta, porque también la ejecuta, las acciones que puede tomar son discretas. ¿Sí? Entonces lo podríamos implementar como una tabla, donde para cada secuencia de acciones le decimos la salida. ¿Sí? Entonces veamos un caso donde tenemos n percepciones binarias. El caso más simple que se les pueda ocurrir. Nada de imágenes de 10 megabits. No, estamos hablando de un bit en cada instante de tiempo. Y son n. ¿Sí? Bien. ¿Cuántas entradas va a tener la tabla? Bueno, la cantidad de posibles cadenas de bits de n bits. La cantidad de cadenas de n bits. Sabemos que son 2 a la n. ¿Sí? Entonces, la cantidad de percepciones que puede tener en el enésimo instante de tiempo, cantidad de secuencia de percepciones, es 2 a la n. ¿Verdad? Para n igual a 100, no son ni 100 bytes, son 12 bytes. ¿Sí? Una secuencia de 12 bytes, 100 bits, tenemos que 2 a las 100 posibles percepciones, y eso nos lleva a esta enormidad del terabyte. ¿Sí? Esa es la cantidad de información que tendría que guardar en memoria al almacenar la tabla de la función de la gente para solamente 100 bits de entrada. ¿Sí? ¿Cuál es la idea de este ejemplo? Bueno, el caso más sencillo que se nos puede ocurrir de entrada binaria, 100 de ellas, resulta que si intentáramos ir por el camino de resolver este problema, de determinar el comportamiento de la gente a través de una tabla, tendríamos este problema. ¿Sí? ¿Por qué arrancamos de acá? Ustedes dirán, pero si nos las pasamos programando cosas y en ningún momento nos tenemos que enfrentar con esto y trabajamos nosotros con un montón de situaciones que tienen una relativa inteligencia y no tienen este problema. Bueno, sí. Mucho de lo que nosotros hacemos cuando programamos es embeber inteligencia. ¿Y qué es esa inteligencia? Y se lo dije el otro día, es comprimir todo esto. Es poder determinar el comportamiento de la gente, un buen comportamiento de la gente, con mucho menos que 10 trillones de terabytes. ¿Sí? Pero acá arrancamos, desde lo obvio. Bien. Veamos un caso de agente que vamos a
utilizar un caso muy sencillo que vamos a estar usando como ejemplo en los próximos capítulos, ¿sí? Y de paso lo empezamos ahora ejemplificando un agente en este mundo sencillo. Tenemos un entorno que es una cuadrícula, dos cuadrículas A y B, es un entorno muy sencillo, ¿sí? No muy realista, por cierto, ¿sí? Tenemos a este robot aspiradora que puede percibir en qué cuadrícula está, ¿sí? Y si hay suciedad o no. ¿Cómo lo hace? Bueno, puede ser que en realidad tenga una serie de sensores muy complejos, sensores de radar, de infrarrojo, de visión, ultrasonido, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, pero todo eso no lo usa como una entrada en su toma de decisiones, sino que todo eso lo preprocesa en estos dos posibles bits. O sea que cada entrada tiene 2 bits de entrada, ¿no? La cuadrícula, si es A o B, 0 para la cuadrícula A, 1 para la cuadrícula B, y si hay suciedad o no, 0 o 1. ¿Sí? 2 bits por entrada, por percepción. ¿Sí? Y las acciones que puede ejecutar es moverse a la derecha, moverse a la izquierda, aspirar la suciedad o no hacer nada, puede quedarse quietito. ¿Sí? Bien. Entonces, para este caso vamos a intentar armar la función del agente. Decimos que para arrancar la secuencia de percepciones, primero tenemos una percepción. Y para cada una de esas secuencias de una percepción, tenemos 4 casos, son 2 bits. Así que, ¿no? Es A o B la cuadrícula y limpio sucio la move. ¿Sí? Y para cada uno de ellos tenemos que decir qué hacer. Bueno, la idea es que acá vamos a codificar el comportamiento que queremos, el comportamiento de hacerlo mejor. ¿Sí? Por ahora no hemos hablado de eso, de cómo hacerlo, pero para este caso sencillo es bastante intuitivo. Si estoy en la cuadrícula A y está limpia, entonces me muevo a la otra cuadrícula. Si estoy en la cuadrícula A y está sucio, entonces aspiro. Si estoy en la cuadrícula B y está limpio, me voy a la otra cuadrícula, a la izquierda, y si estoy en B y está sucio, aspiro. ¿Sí? Bien. Sigamos, porque esto no es suficiente. En el siguiente instante de tiempo va a tener otra percepción. De vuelta va a percibir en qué cuadrícula está y si está sucio o no. Así que acá vamos a tener ya 4 bits. Entonces tenemos 16 posibles opciones. Acá hay 2 nomás mostradas, pero ¿sí? Esto quiere decir que en el tiempo anterior estuvo en A y estaba limpio y ahora está en A y está limpio. Este que antes estuvo en A y estaba limpio y ahora está en A y está sucio. ¿Sí? Se puede haber ensuciado. Y así. Bueno, si estaba en A antes y estaba limpio y ahora está en A y está limpio, entonces me muevo a la derecha, dicen acá. Si antes estaba en A y estaba limpio y ahora estoy en A y está sucio, aspiro. Y así sucesivamente. ¿Sí? En algún punto vamos a llegar a las 100 instantes de tiempo, va a ser 4 a las 100, que va a ser un poco peor que el caso anterior, de los trillones de terabytes. Bien. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cuál es la función adecuada? Si la acabamos de ver o si se puede llegar a implementar con un programa de computadora de manera más condensada. ¿Vieron algún patrón de que en realidad todo eso dirían, pero qué bobada hacerlo así? Yo lo haría de esta otra manera. Claro, siempre se va a hacer el último estado. Y que básicamente dice que si donde estoy está limpio, me muevo a la otra, y si no, aspiro. ¿Sí? O si está sucio, aspiro, me muevo a la otra. ¿Bien? Y eso es lo que está acá. ¿Sí? Esto está en el pseudocódigo del libro. ¿Sí? Un poco verboso, pero es bien preciso. ¿Sí? Entonces recibe una percepción, la percepción en el instante actual, ¿sí? Y la localización y el estado, y devuelve una acción, le dice qué hacer. ¿Sí? Entonces, si el estado sucio, entonces devolver a aspirar. Si no, si está en A, irse a la derecha, o si está en B, irse a la izquierda. ¿Sí? Si vemos que hemos condensado 4 a la n en 4. ¿Sí? Bueno, un poquito más porque hay que seguir el código, pero es la idea. Con la última percepción nomás es suficiente. Bien. Entonces, ¿en dónde estamos? Estamos entonces en
esa intuición de que tenemos que programar mejor lo que queremos que haga la gente, ¿sí? La función trivial no sirve. Entonces la idea es cómo hacerlo, ¿sí? Para eso traemos la idea de racionalidad, ¿sí? Que ya va a ir quedando claro cómo es que nos ayuda, ¿sí? Entonces definamos agente racional y después lo conectamos con lo anterior. Habíamos dicho hasta ahora que agente racional es aquel que hace lo correcto. Y mal que mal, digamos, nos convencimos de que era una muy buena idea seguir por ahí, ¿sí? Entonces la idea es que cada elemento de la tabla debería ordenarse correctamente, ¿sí? Pero empezamos con un problemita y es qué significa hacer lo correcto. Empecemos a formalizar esta idea, ¿sí? La idea de hacer lo correcto es obtener mejor resultado, tener éxito. Intentemos tener una pequeña discusión, porque en la otra filmina está todo resuelto, pero creo que si lo conversamos antes puede llegar a ser más clarificador. ¿Qué se le ocurre a ustedes que significa hacer lo correcto para una gente que ya sabemos que está embebido en un entorno, puede actuar sobre el entorno y puede percibir los estados del entorno, aunque sea parcialmente? ¿Cómo? Realizar la acción deseada. Bien, deseada por el agente, eso un poco lo hablamos, ¿no? ¿Realizada por quién? Perdón, deseada por quién? Por el que hizo la gente. Bien. Entonces, el que hizo la gente tiene alguna acción deseada que quiere que haga la gente y le dice que la haga. ¿Sí? En términos de agente, actuadores, sensores, entorno, ¿qué entendés vos por resultado? Entonces tenemos, ¿tu nombre cómo es? Emanuel y Alejandro. Emanuel dice que lo que en realidad lo deseado se refiere a las percepciones, ¿sí? Y Alejandro dice que es el estado del entorno, ¿sí? A ver, se animan a argumentar en favor de cada uno de su propuesta. Yo creo que cuando la persona crea a la gente, lo hace para modificar el entorno por medio. O sea que, por eso yo digo que la manera de saber si tuvo éxito o no es si el entorno que ven estaba bien esperado. Claro, la idea es que acá tenemos un diseñador, alguien externo a la gente. Todavía estamos pensando en el caso obvio actual de que las máquinas nos responden en totalidad, las podemos controlar totalmente y podemos hacerlas que hagan lo que querramos. Entonces la idea es tenerlas como esclavos para que lleven al entorno el estado que nosotros queremos. O sea, lo que nuestros deseos, los diseñadores, ingenieros o clientes, los que ponen la plata, ¿qué le importan cosas que y realmente le importa poco y nada a la gente en sí? Pueden tener algún mínimo requerimiento, que no se rompa, que tenga durabilidad, pero en sí las máquinas las queremos para producir estados en el mundo. Queremos un auto para que nos lleve a Buenos Aires. Sí, que no se me rompa en el camino, ¿está? Pero principalmente que modifiquen el estado, el entorno, ¿sí? Entonces, es así como nosotros la idea, y además, bueno, es el ideal de la inteligencia. Si nosotros en realidad lo que queremos es que la gente haga las acciones deseadas, como alguien dijo por ahí, ¿sí? Bueno, eso les digo que ya está resuelto, es exactamente lo que hacen ustedes en un lenguaje de programación tradicional. Ahora dicen, hace esto, después hace esto, después hace esto, otro. Después venía acá, si pasa esto, venía para acá, y si pasa esto, venía para allá, y le vamos diciendo qué hacer. Nosotros le vamos diciendo, estas son las acciones que yo deseo que vos hagas. ¿Sí? Eso no es mayor problema, eso ya está recontra resuelto. Tenemos lenguajes de programación súper complejos, donde le podemos decir cosas muy, muy complejas, y él obedece, la máquina obedece. ¿Sí? ¿Cuál es el problema con eso? ¿Por qué existen los bugs? ¿Por qué existe el diseño, el análisis, la ingeniería del software? ¿Por qué? Porque se trata de encontrar la secuencia de acciones que terminen en un resultado deseado por el cliente. Lo que realmente le importa al cliente es que el programa satisfaga las especificaciones. No le importa cómo lo hagan, si lo hacen
en Python, en C, mientras satisfaga las especificaciones. ¿Sí? Si la especificación es que sea rápido, bueno, por ahí elegirán C en vez de Python, o si, no sé, si resulta que tienen técnicos que saben de C en la empresa, por ahí la especificación, ok, háganlo en C, pero hay mucho detalle y el cómo y la frecuencia de acciones no le importa al cliente, mientras satisfaga las especificaciones. ¿Está? Especificaciones es estado del mundo, estado del entorno, resultado. ¿Sí? Acciones, el código son las acciones. ¿Sí? Nosotros queremos determinar a través de los estados del entorno. ¿Sí? Eso es lo que entendemos por hacer lo correcto. Ni más ni menos para un programa. ¿Sí? ¿Cuándo decimos que está actuando mal? ¿Cuándo decimos que tiene un bug? Cuando no hace lo correcto, cuando no lleva al entorno al estado deseado. El entorno vendría a ser el entorno computacional, el estado de la base de datos o el estado de lo que se muestra en el monitor. ¿Sí? Bien. Entonces eso es lo que dice acá. Bueno, tenemos una secuencia de percepciones, eso produce una secuencia de acciones, ¿no? Entre las percepciones, la gente con su función interna decide qué hacer y va produciendo una secuencia de acciones. Esa secuencia de acciones va actuando en el entorno llevándolo por una serie de estados. ¿Sí? Una secuencia de estados. Y entonces decimos que la gente hizo lo correcto si la secuencia de estados son los estados deseados. ¿Sí? Deseados por el diseñador. Entonces, lo único que agrega esto, lo que acabamos de conversar, es que no hay un estado deseado. Puede ser que el requerimiento sea una secuencia de estados. ¿Sí? Por ejemplo, tiene que operar una maquinaria. Eso no es, que el brazo de robótico va a la casa. No, que haga una secuencia y la repita. Entonces pueden ser muchos los estados deseados. ¿Sí? La idea es llevarlo todo a través de la especificación de requerimiento. Bien, siguiente. Digamos, entonces, bueno, algo que me salté, pero es muy trivial, digamos. Dado los estados deseados, ¿cómo hacemos para decirle a la gente qué estados deseados queremos? ¿Sí? Una manera es simplemente marcarlos como deseados, ¿sí? Con un flag. Una manera mucho más cómoda es darle un valor numérico a cada estado y que simplemente ocurra una optimización. ¿Sí? Cada vez que el entorno va para ese estado, ¡pum!, recibe ese premio, digamos. ¿Sí? Y entonces, bueno, la idea es que la gente encuentre la secuencia de estados que maximizan el retorno. ¿Sí? Que lo encuentre solito. A eso lo llamamos medida de rendimiento. Medida de rendimiento es una función de los estados a números reales. Entonces veamos para el mundo de la aspiradora. ¿Sí? Facundo, no te muevas vos, vamos a dejar a los que están online que sigan viendo esto, pero a ustedes se los oculto. Bien, la pregunta es para el mundo de la aspiradora. ¿Qué creen ustedes que podría ser una buena medida de rendimiento, o sea, una cuantificación de los estados, que haga lo correcto, digamos? Está claro que en definitiva lo que queremos es de alguna u otra manera que su mundo esté limpio. Entonces, ¿cómo se le ocurriría a ustedes cuantificar los estados? ¿Cómo? Con un grado de suciedad que tenga las... Sí, pero, y claro, sí, pero ¿cuánto? Preciso. Sí, lo queremos limpio por grado de suciedad. Concretamente, valor numérico. Un 1 si está limpio. ¿Está limpio quién? El piso. ¿Qué piso? ¿Cuál es la cuadrícula en la que está? Ok. ¿Y la otra? ¿Lo castigamos, lo premiamos porque esté limpio o sucia la otra cuadrícula? Les pregunto a ustedes como diseñadores, ¿ustedes quieren que la otra cuadrícula esté limpia? Ustedes como diseñadores, no la gente, ustedes como diseñadores, ¿quisieran que la otra cuadrícula en la que no está la gente esté limpia? Sí. Bien.
Hablemos de los estados del mundo, abstráiganse de la gente, abstráiganse de lo que puede hacer, cuánto le cuesta hacerlo y todo eso. Estados del mundo. ¿Sí? Pueden incluir a la gente como parte del entorno y decir, bueno, que no gaste mucho combustible, mucha batería, ok. Por ahora hagámoslo más simple, nos importa la sociedad no. Entonces, si nos importa la sociedad, el estado de mugre, digamos, del mundo, nos importa la otra cuadrícula. ¿Sí? Entonces, ¿cómo cuantificarían? Cantidad de cuadrículas limpias. Bien. ¿Cuándo? Porque acuérdense que queremos cuantificar toda la secuencia de estados, no uno. En el caso más general. Porque yo limpié mi casa una vez hace como 10 años. ¿No? Cantidad de cuadrículas limpias en un tiempo determinado. Pero estamos hablando de una secuencia infinita de estados. No estamos pensando que este agente vive por una hora. Estamos pensando en un agente que vive en un entorno. Después vamos a ver casos más simples, ¿no? Pero por ahora, veamos el caso más general. Tenemos un agente que vive en el entorno. De hecho, estos bichos ya existen. Hay algunos que no los conocen, ¿no? El que limpia las alfombras. Se usa mucho acá, el que limpia la pileta, el fondo de la pileta. Entonces no quieren que esté limpio un par de horas al día. ¿Qué queremos? Entonces, ¿cómo lo cuantificarías más precisamente? ¿De qué, chicos? Promedio de las acciones el promedio de la cantidad de cuadrículas limpias en O sea, quiero poder, ¿no?, implementarlo. Estoy sentado frente a la computadora y estoy esperando que me digan ¿qué codifico? ¿Por qué solo 5 minutos? O sea, estar limpiando por un tiempo determinado, digamos, ¿cierto? ¿Por qué por un tiempo determinado? Sí, porque en este caso no necesito, o sea, es una forma más simple de hacerlo, ¿no? Claro, supongo que en 5 minutos Pero yo no quiero que sea simple hacerlo, quiero que la gente haga lo mejor posible. Claro. No quiero simplificar yo la vida. Quiero que la gente haga lo mejor posible. Después vemos los otros aspectos, pero ahora estamos concentrados en que la gente haga lo mejor posible. Bueno, sumamos la cantidad de cuadrículas limpias en cada tiempo y la dividimos por la cantidad de tiempo que ha transcurrido. A ver, Una ratita cuadrícula. o sea, decimos, hay 2 cuadrículas limpias en el tiempo, en el estado, en el primer estado, 2 en el segundo, 1 en el tercero, y así sumamos todo en el tiempo. bien, entonces el valor máximo que puedes llegar a obtener es 1. Cuando todas estuvieron limpias. ¿Sí? Y 0 es el peor. Entonces la idea es que él empiece a moverse y mejorar ese número, que se vaya acercando cada vez más a 1. Puede ser que no lo logre, digamos, si el suelo se ensucia muy rápido, el por ahí no alcanza a ir a la otra cuadrícula. Eso no es problema de la medida, o sea, a ver, ¿cómo no quiero decir? Eso no es un problema, porque eso no afecta a la racionalidad de la gente. Es racional si hace lo mejor posible. Y si está en su alcance llegar a un 0.32, pues que llegue a 0.32. Pues por ahí se ensucia tan rápido que no le da la velocidad. ¿Tá? Tampoco si se le acaba la batería, él no puede hacer nada. Él no tiene actuadores que le permitan cambiarse la batería. Este agente. ¿Ah? Entonces está haciendo lo mejor posible. ¿Cómo es tu nombre? Se hace lo que dice Federico. ¿Sí? Bien. Vos seguís ahí quietito y yo me vuelvo a la 14. Bueno. Bien. Lo que vamos a hacer acá es cambiar, entonces, antes de eso, la propuesta de Federico es la medida de rendimiento R2. ¿Sí? Que dice mantener el suelo limpio, un punto por cada cuadrícula limpia por unidad de tiempo. Lo único que les faltaría para hacer que lo den es dividirlo por el tiempo, pero es una constante que no cambia. ¿Sí? La maximización es la misma. Maximizar y maximizar la de Federico es lo mismo.
Bien, ¿cuál sería la otra alternativa? La errada. Y sería cantidad de suciedad limpiada durante 8 horas. Quédate ahí, Facundo, y vamos a discutir por qué la cantidad de suciedad limpiada en una X cantidad de tiempo, o si quieren, para hacerlo más simple, la cantidad de suciedad limpiada de que encendimos el agente. ¿Por qué eso no es una buena medida de rendimiento? Bueno, capaz que el suelo no se función. Quizás el suelo no se función. Entonces si no has realizado ninguna tarea de limpieza, una limpieza es algo que no tiene sentido. Yo entiendo que si el suelo no se ensució, desde mi perspectiva está bárbaro, él está en uno. Tiene una relación con también la cantidad de lugares que se ensuciaron, ¿no? O sea, si yo solo tomo una que limpió, no es relevante. Siempre. A ver, no se entiende bien. Claro que yo tomo solo la cantidad de lugares que limpió, no es relevante, en el sentido que no sé cuánto estaban sucios en realidad, para ver si fue todo un buen rendimiento o no. Me está dando información para inferir el estado del entorno. Bien, ¿qué me está dando? ¿Qué está midiendo, en cambio? ¿Histórico de qué? Cantidad de basura recogida, pero ¿por qué eso no es el entorno? ¿Sobre quién está hablando? ¿Qué está cuantificando? Las acciones. La cantidad de veces que ejecutamos una acción. No está cuantificando el estado del entorno. ¿Está? De hecho, en una situación, segundo nos quedamos ahí, en una situación en donde el agente le agregamos la acción de soltar basura, maximizaría esta medida de rendimiento juntando, tirando lo más rápido posible. ¿Sí? Y no es lo que queríamos. Porque el error está en que nos concentramos en las acciones. ¿Bien? Bueno, hacemos la siguiente. Lo que habría entonces que modificar siempre serían los estados por los que pasa el entorno, y no las acciones en sí de la gente. A esa conclusión. Claro, sí. Conclusión. Se importan los estados del entorno, los estados deseados, y eso es lo que cuantificamos. Cuantificamos de tal manera que vaya a los estados deseados. Determinar los estados deseados es sencillo. Acá es sí, queremos que esté limpio. Punto. La mayor cantidad de tiempo. Esos son los estados deseados. Que en cada instante de tiempo estén las 2 cuadrículas limpias. Ese es nuestro estado deseado. ¿Cómo cuantificamos? De tal manera que este estado deseado sea el máximo. ¿Sí? Bien. Entonces, vemos que la racionalidad depende de la medida de rendimiento que hemos definido, depende del conocimiento del entorno acumulado por el agente. O sea, el agente tiene que poder saber, para poder maximizar la medida de rendimiento, tiene que poder saber cómo el entorno va a reaccionar a sus acciones. ¿Sí? Es lo que quiere es llevarlo a ciertos estados deseados. Para eso tiene que saber cómo sus acciones le ayudan a llevarlo a ese estado. ¿Qué acciones disponibles tiene la gente? Y las secuencias de percepciones, ¿no? Obvio. Con todo eso, entonces, reformulamos la definición de agente racional que teníamos de que haga lo mejor posible en la siguiente. Para cada posible secuencia de percepciones, un agente racional es aquel que, basándose en esa secuencia de percepciones y el conocimiento que tiene del entorno, de lo que ha observado hasta ahora y de lo que conoce del entorno, ese agente racional ejecuta la acción de entre sus acciones posibles que maximice su medida de rendimiento. ¿Está? Bien, siguiente. Entonces, déjenme ir rápido en esta filmina 16. Lo que plantea es la pregunta si la función de agente que habíamos implementado para la aspiradora, o sea, que decía si cuadrícula sucia limpiar, si no moverse a la otra, es racional o no. ¿Sí? Y queda como ejercicio, así que no voy a entrar en detalle. ¿Sí? Pero es una pregunta que nos podríamos hacer. 17.
Entonces, lo que tenemos es un entorno de trabajo REAS. REAS viene de rendimiento, el conocimiento del entorno, las acciones disponibles y las acciones disponibles. ¿Sí? Se llama entorno de trabajo REAS. ¿Sí? No hay que confundir a este, que se llama entorno de trabajo REAS, con el entorno en donde está la gente. O sea, acá estamos hablando de cosas que son ajenas a la gente, o sea, ajenas al entorno por varios lados. Las acciones y las percepciones son ajenas al entorno, estamos incluyendo en esto. Y además estamos hablando de la medida de rendimiento, que es ajena tanto a la gente como al entorno. Así que no confundir entorno con entorno de trabajo. ¿Sí? Bien, y ahí está definido lo que es. ¿Sí? Bien. 19 entonces. Acá tenemos un ejemplo más bien complejo, o sea, en el otro extremo, digamos, del mundo de la aspiradora, ¿sí? Donde tenemos un taxista automático, ¿sí? Y bueno, está definido los sensores, los actuadores, el entorno en el que se mueve y qué características o propiedades estaríamos contemplando como estados deseados. No hay un ejemplo completo donde cuantifica estos estados deseados, pero bueno, es un ejemplo. 20. Entonces ahora, ¿qué sucede? Vemos que en un extremo tenemos mundos, entornos de trabajo muy simples como el de la aspiradora, ¿sí? Donde la función de la gente es muy sencilla y además hemos encontrado una medida de rendimiento que hemos podido demostrar en ese ejercicio que es racional. Así que, bueno, pero en el otro, y ya está, ¿qué más tenemos? Imagínense, si pueden demostrar eso, el resumen de la inteligencia, ¿sí? Para ese entorno, para esa gente, no hay nada mejor que pueda hacer. Y se van re tranquilos a la casa que lo que programaron hace lo mejor posible. ¿Sí? Si programan eso sin meter la pata, digamos, ese programita tan sencillo, saben que satisface las especificaciones del cliente. ¿Sí? Porque pudieron demostrar que maximiza la medida de rendimiento. En el otro extremo tenemos casos como el del taxista. ¿Sí? No el auto que maneja solo y que lleva pasajeros. Y bueno, ese es un caso recontra difícil, que bueno, ya está siendo resuelto, pero cientos de personas y muchos años de trabajo y de llevado eso. Así que, a ver, bien. Entre medio de estos dos tenemos un montón de casos particulares y la pregunta es, si, digamos, lo que se hizo en un momento fue decir, bueno, ok, empezamos a ver que hay ciertos patrones, ciertas características de los entornos de trabajo que lo hacen particularmente aptos para ser resueltos de esta manera y estos otros para ser resueltos de aquella manera. Fue útil clasificarlos acá en 32 grupos, tenemos 6 propiedades binarias, digamos, tenemos 32 casos de estos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver que uno de ellos es el más simple, el otro es el más complejo. En uno está el mundo del aspirador, en el otro está el del taxista, y la comunidad ha ido contribuyendo con respuestas cada vez en entornos más complejos, ¿sí? Entonces, bueno, van a encontrar esto a lo largo del libro y en otras publicaciones que se usa muchísimo esto, ¿sí? Los conceptos para decir, bueno, miren, mi contribución ayuda a ahora empezar a poder resolver problemas que tienen esta nueva dificultad. Por ejemplo, en entornos dinámicos en vez de estáticos, o entornos parcialmente observables en vez de totalmente observables. Así que bueno, entendamos que cada una de ellas, y bueno, les dejo un vocabulario a ustedes para entender la literatura. Siguiente. Bueno, entonces empezamos con la primera, total o parcialmente observable. Un entorno es totalmente observable, decimos que es totalmente observable, si los sensores pueden detectar todos los aspectos relevantes para la elección de la siguiente elección. ¿Sí? O sea, hay un montón de percepciones que puede tener la gente que no afectan la medida de rendimiento. ¿Sí? Es decir, no son relevantes. Por ejemplo, en el caso de la aspiradora, la tengo una medida de rendimiento, bueno, podría estar percibiendo, no sé, el estado del clima en otra ciudad,
a través de internet, podría estar percibiendo, qué sé yo, bueno, la radio, un montón de información irrelevante que no, el saberla no le va a afectar a él la medida de rendimiento, sus decisiones sobre las acciones a tomar. En cambio, otras percepciones, como por ejemplo si hay gente en la habitación o no, o la hora del día, o si hay alguien que está comiendo, o, ¿sí?, etcétera, le puede llegar a ayudar en su toma de decisiones de qué hacer. Pero si ve que en la cuadrícula al lado hay gente comiendo, bueno, se va a la cuadrícula al lado a esperar a que tienen algo y pum, levantarlo, ¿sí? Si una gente, hay alguna de estas percepciones que sí afectan la medida de rendimiento, él no las puede observar, entonces decimos que es parcialmente observable, ¿sí? Bueno, digamos, acá la intención acá fue mostrar algunos ejemplos y discutirlos. El tema es que a medida que lo discutimos aparecen zonas grises en donde a veces cambiamos el valor, porque encontramos que resulta que si el de la aspiradora pudiera ver aquello, entonces le afectaría a mi rendimiento y no lo puede ver, entonces es parcialmente observable. Empiezan sutilezas, así que bueno, tómelo con pinza a cada uno de los resultados que van a poner acá, ¿no? Entonces, para el caso de la aspiradora, acá dice que es totalmente observable. ¿Qué quiere decir totalmente? Pues, sí, analicémoslo. ¿Puede ver todo lo que es relevante para maximizar su medida de rendimiento? Bueno, hoy en la tarde apareció una que es justamente esta. Si sabe que hay gente en la cuadrícula al lado, mejor se va a la de al lado y espera ahí, por más que esté limpia. Nuestro programa actual le diría, andate de la del lado. ¿Está limpia? Ah, entonces me voy a esta. Ah, está limpia, me voy a esta. Ah, está limpia, me voy a esta. Y así estaría iterando entre una y otra. En cambio, si ve que acá hay más gente, se queda ahí, ¿sí? Ahora, siendo estrictos con los sensores que tiene, no, está bien, sí, con los sensores que tiene no puede ver eso y entonces podríamos decir que es parcialmente observable. El solitario, en realidad, por el hecho de que puede, o sea, ¿no? ¿Cómo es por el solitario? Están las cartas, da vuelta y decide dónde ubicarla. Y así, pareciera que no es totalmente observable porque hay cartas que no puede ver, pero no es verdad, porque podría pasar todo el mazo, verlo, recordar el orden en el que está y después empezar de vuelta. Así que puede verlo el mazo, no está prohibido verlo. El backgammon, el juego de backgammon, es totalmente observable, no tiene nada oculto el juego, ¿no? Todo está un juego sencillo, está todo mostrado ahí, ¿sí? El robot clasificador es un robot que con una imagen clasifica, por ejemplo, una botella en una línea de montaje, si una botella está limpia o no, está rota o no, ¿sí? Entonces, en este caso decimos que es parcialmente observable porque, bueno, obviamente podría tener información infrarroja, radio láser, un montón de otra información que le ayudaría a determinar si está rota o no, ¿sí? Etcétera. Y el exis es obvio, ¿sí? Vamos al siguiente. 24. No, está bien, perdón, 23. Tenías razón. Entorno determinista. Si el estado siguiente del entorno está totalmente determinado por el estado actual y la acción ejecutada, entonces decimos que es determinista. El entorno en un estado, yo ejecuto una acción, va a parar a otro estado. Y siempre que está en ese estado inicial, yo ejecuto la misma acción, siempre va a parar al mismo estado. O sea, al estado donde va a parar depende del estado en el que está y la acción. Ese es el caso determinista. Si no, decimos que es estocástico, digamos. La acción resulta un estado que es impredecible. ¿Sí? Eso es fácil, digamos, de entender. ¿Sí? Acá tienen algunos ejemplos, pero voy a acelerar un poquito. Entorno episódico. Entorno episódico es donde consiste una experiencia atómica de percepción-acción, ¿no? La elección de la acción a ejecutar depende solo del episodio actual, ¿sí? Ese es el caso donde del aspirador, ¿sí? Claramente, donde lo que está percibiendo ahora es lo que determina qué hacer, ¿sí? En el caso del solitario yo diría que es secuencial, no es episódico, porque
la secuencia de acciones que ejecuta van a determinar si se abre el juego o no. ¿Sí? Puede tomar otra secuencia de acciones y tiene, a ver, digamos, una manera de verlo también es lo que está acá. En el caso secuencial, la acción actual afecta a decisiones futuras, ¿sí? Más allá de la siguiente. Entonces, si yo ahora decido poner la carta acá, claramente, más adelante me va a ver afectado porque estoy limitado en lo que puedo hacer, por el hecho de haber puesto la carta ahí. ¿Sí? En cambio, en el caso del aspirador es irrelevante lo que hizo antes, si limpió o no limpió, etcétera. Ahí tiene más ejemplos. En el libro también los discute, así que pueden ir más al detalle. 27. Entorno dinámico. Si el entorno puede cambiar durante la deliberación de la gente, o sea, mientras la gente no está actuando. O sea, si hay otros factores que modifican el estado del entorno, además de las acciones de la gente. ¿Sí? Está quietito, la gente no actúa y el entorno está cambiando, decimos que es dinámico. Este entorno claramente está cambiando, los ventiladores se están moviendo, se están moviendo, y yo no lo estoy moviendo. Para mí es dinámico. ¿Sí? 29 entonces. Entorno discreto versus entorno continuo. Está claro, ¿no? Sí. Eso afecta a todo el REAS, digamos. Al tiempo, a las percepciones, las acciones, a los estados del entorno. Pueden ser discretos o continuos. Y claramente el caso continuo es más complejo. No siempre, pero bueno, sí. Agente individual versus multiagente. ¿Sí? La idea acá es que si el entorno contiene a otros agentes racionales o no. ¿Ah? En principio podríamos decir, bueno, pero ¿por qué haces una excepción para los agentes racionales? ¿Por qué no también hacemos una clasificación para el entorno contiene ventiladores de techo o no? ¿Por qué el caso de agentes racionales es suficientemente particular como para darle una categoría propia, digamos? Y es porque digamos, a ver, mi opinión es que en realidad esto es porque mucha gente en inteligencia artificial trabaja en agentes racionales, entonces les resulta muy entretenido embeber en el conocimiento de la gente y su capacidad de raciocinio sobre cómo se comporta un agente con otros agentes racionales, cómo se comporta un entorno, con otros agentes racionales, porque se dedica a diseñar agentes racionales. Entonces le gusta, ¿no? Razonar sobre cómo actuarían los agentes racionales y, ¿no? Así que bueno, no, yo creo que es más una decisión de la disciplina, decir, ok, digamos, un físico diría, bueno, si el entorno contiene bosones y no fermiones, bueno, acá trabajamos en inteligencia artificial, entonces caracterizamos por si tiene otros, si algunos de los objetos que están en el entorno son racionales. De todas maneras, esto ha desembocado en una serie de resultados brutales, ¿no? Tanto en inteligencia artificial como en economía, ¿no? El razonamiento sobre cómo se comporta un entorno con otros agentes racionales. Por ejemplo, el caso más conocido es la teoría de juegos. ¿Sí? La teoría de juegos es el estudio de la dinámica de un sistema de muchos agentes racionales. ¿Sí? El caso de, ¿no? Lo trajo Nash a estas ideas, ¿no? John Nash de la película Mente Brillante, ¿sí? Se puso a pensar y dijo, ok, no es lo mismo razonar sobre la dinámica de entre palomas, está mirando las palomas y dice, no es, a esta paloma, digamos, le vendría muy bien no estar pensando en la dinámica de los procesos biológicos y los procesos fisiológicos, los procesos físicos, mecánicos de la otra paloma. Le va a servir mucho más estar razonando sobre los estados mentales, sabiendo que es un agente racional que quiere maximizar su rendimiento. Es mucho más útil y son situaciones muy particulares que todas las otros comportamientos del entorno no afectan tanto. Y bueno, y ahí quedó la disciplina. ¿Sí? Bien. ¿Estamos en 32? Ya. Entonces vemos que en toda esta escala de posibles complejidades, la más simple es la totalmente observable. Tenemos toda la información que necesitamos para maximizar nuestra medida de rendimiento. Es determinista. El entorno se comporta
siempre hace lo mismo, si bien por ahí no sabemos cómo se va a comportar necesariamente, sí sabemos que siempre se comporta igual, entonces es mucho más fácil aprender cómo se comporta. ¿Sí? Simplemente memorizar las cosas. Episódico, bueno, ya vimos el caso del mundo de la aspiradora que nos resuelve una complejidad muy grande, el hecho de que dependa solamente de la última percepción. Estático, bueno, de vuelta, mucho más fácil razonar con el entorno se queda quietito si yo no hago nada. Discreto, matemáticamente, o sea, en términos de memoria es más fácil manejar en este paso discreto, pero no es fuerte acá la distinción. Y de agente individual, ¿sí? Y el más realista es el parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico, continuo y multiagente, ¿sí? Este respecto, a ver, hace unos 10 años atrás, la disciplina completa de inteligencia artificial, los grandes en una conferencia bianual, decidieron marcarse como una visión a nivel de disciplina bien clara, un objetivo, así como lo planteó Turing, decir, bueno, para el 2000 que haya máquinas con las cuales podamos chatear. Bueno, la propuesta acá fue incorporar un objetivo común a toda la disciplina que involucre todas estas complejidades. Entonces lo que se planteó es que para el año 2050, como desafío, ¿no? Para el año 2050, un equipo de 11 robots le gana el campeón mundial de fútbol. ¿Sí? Realmente a esta altura no podemos aventurarnos a decir nada, ¿no? O sea, 50 años atrás decir que le iban a ganar el campeón mundial de ajedrez. Esto claramente es mucho más complejo, porque es el mundo real, no es un mundo súper simplificado. Por más que el ajedrez sea complejo, sin lugar a dudas, es hiper simple al lado de lo que es el mundo real. Órdenes de magnitud, pero trillones de órdenes de magnitud más simples. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa? El caso de la RoboCup, digamos, del equipo de fútbol, implica claramente todo esto, ¿no? Es parcialmente observable, hay oclusión en mi imagen, no tengo idea de lo que van a decidir hacer los otros agentes, no puedo observarlo, etc. Es estocástico, sin lugar a dudas, es secuencial, sin lugar a dudas, tengo que decidir ir para acá porque después voy para allá y en la jugada tengo que decidir, o le paso la playa ahí para hacer una pared, entonces, ¿no? Dinámico, si yo no hago nada y me quedo quieto, el partido sigue. Continuo, sin lugar a dudas, y multiagente en ambos sentidos. Los de mi equipo son agentes racionales con los cuales yo colaboro. Quiero razonar qué puedo hacer para maximizar su utilidad, y con los otros es qué puedo hacer para bajarle su rendimiento. ¿Sí? Esto tiene varias categorías y todos los años se compiten. ¿Sí? Se puede ver las mejoras, ¿sí?, de un equipo de un año a otro. Hay muchísimos videos online que si quiere integrar un poco de su pasión por el fútbol y las computadoras lo puede chusmear. Es muy divertido, digamos, de ver. Ni hablar del humanoide, ¿no? Un bicho que tiene un casco oscuro, entonces, y tiene realmente las proporciones de una persona y uno tiene que hacer el esfuerzo de imaginarse que ahí atrás no hay una persona. Se mueve muy lento, ¿viste? Por ahora lo único que puede hacer es patear la pelota al arco y a ver si le emboca, sin arquero, digamos. Y creo que están empezando ya con uno de ellos es un arquero y el otro no, pero es tipo, ¿no? Así, ¿no? Esta velocidad. Bien, estructura de los agentes. Esto es muy simple y realmente no aplica, y digamos, hoy en clase en la tarde decidí saltearlo, realmente no contribuye en nada, así que siendo que estamos atrasados, o sea, contribuye poco, digamos, siendo que estamos atrasados lo vamos a saltear y vamos a ir a parar a la filmina 37. Vamos a hablar de, ahora vamos a categorizar a los programas de la gente, ¿no? Entre todos los posibles programas vamos a discutir estos 4 casos que abarcan a todos y bueno, es una posible clasificación que nos viene bien. Primero están los agentes interactivos simples. Voy a ir un poco rápido, si el libro elabora mucho más, si lo quieren leer, digamos, nosotros si lo evaluamos en esto va a ser
muy básico, digamos, no más de lo que yo digo, digamos. Tenemos primero un agente, los agentes reactivos simples son los más simples, ¿sí? Acá está el entorno, acá está la gente, sensa algo, de ahí se pregunta cómo es el mundo ahora, y tomando de su memoria, su programa, son una serie de if-then, ¿sí? Si el mundo está en este estado, entonces es tal cosa. Si el mundo está en este estado, entonces es tal cosa. Si el mundo está, ¿sí? Claramente esto simplifica enormemente la función del agente, ¿sí? El del mundo de la aspiradora era un agente reactivo simple, ¿sí? Hacía exactamente eso, veía, si estoy acá, hacer esto. Dada la percepción, tenía un if y actuaba, ¿sí? Claro, funciona solamente si el entorno totalmente observable, y bueno, y esta otra aclaración que queda fuera de todos los esquemas que hablamos, pero bueno, que pueda salir del estado en donde está, que no se quede trabado ahí. Bien, 41. Agentes reactivos basados en modelos, ¿sí? Siguen siendo reactivos porque siguen actuando como un if-then, ¿sí? Embebido, pero además tienen un modelo del mundo, ¿sí? Donde pueden estimar en qué estado está en el mundo, tienen conocimiento de cómo cambia el mundo, y además tienen por sí mismos, ¿no? Y tienen idea también de cómo cambia el mundo en función de mis acciones. Es un modelo de comportamiento del mundo, ¿sí? Entonces, en base a eso, les permite determinar en qué estado estamos ahora. Porque ¿no? Eso es para el caso de parcialmente observable. Si yo no puedo observar el mundo, uso un modelo del mundo y digo, bueno, ok, si el mundo estaba antes, no pude percibir el estado en el que estaba, pero si yo antes vi estas percepciones y ahora actué de esta manera y ahora percibo esto, bueno, meto eso en mi modelo y más o menos puedo predecir el estado del mundo. Nosotros lo hacemos permanentemente eso, ¿sí? O sea, yo puedo predecir que ahora afuera es de noche, ¿sí? Porque tengo un modelo del mundo. Creo que me estoy equivocando. Bien. Como ya no estoy yendo paso a paso por acá, o sea, hay un poco más de información, pero estoy yendo rápido. Agentes basados en objetivos es un caso especial que en la práctica lo van a encontrar muchas veces, ¿sí? La idea acá es que en vez de, o sea, es una simplificación de esta idea de estados deseados, ¿sí? El caso de la especificación de un programa, de un software, es un caso basado en objetivos. No estamos diciéndole cuál es la secuencia de acciones por la cual queremos que vaya. Estamos diciendo, mira, quiero que llegue acá. Que este sea el resultado, un resultado, no una secuencia, ¿sí? Entonces, en esos casos, donde hay un estado que es el que nos importa, se puede pensar en un caso especial de basado en objetivos, y vamos a ver justamente en el capítulo 3, que vamos a empezar dentro de un rato, vamos a ver qué se puede poner acá, digamos, para ayudar a la gente a llegar a un objetivo. O sea, no es más condición de if-then, otro tipo de programa. Yo la verdad que vuelvo a leer y vuelvo a leer y vuelvo a leer el libro y no logro dilucidar a qué se refiere por utilidad y cómo se diferencia en medida de rendimiento. ¿Sí? Hasta donde yo pude descular se está refiriendo a los estados internos de la gente. Entonces cosas como, por ejemplo, que no se rompa mientras viaja a Buenos Aires el auto. Es una utilidad para la gente, ¿sí? Otra posible interpretación es que habla de utilidad. La utilidad es un término matemático muy preciso y que estoy hablando de la utilidad como una medida de rendimiento. Yo prefiero directamente salteármelo porque no vamos a ir de todas maneras a trabajar con esto, y en todo caso cuando aparece la necesidad se habla completamente de utilidad y punto. Así que por último llegamos